Don Jaime para hablar del contexto de las preguntas. Si está Javier en plataforma Javier y nosotros vamos al final, por favor. Perfecto, gracias Eduardo. Bienvenida, doctora. ¿Cómo le va? ¿Se nos escucha bien? Sí, muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Qué bueno, doña Patricia. A ver, el tema de la consulta popular en un momento dado se ha analizado en estos micrófonos por varios expertos en la materia política, inclusive de opinión política, y hablan de ciertos, digamos, de la forma de preguntarle al público que no se ha ciudadanizado las preguntas. Otros dicen que por estrategia no debería lanzarse la consulta, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su opinión al respecto con el tema de que el gobierno quiere manejar un referéndum en estos momentos y hacerlo, si es posible, antes del 5 de febrero? Bueno, me parece que es importante que se dé la consulta, aunque no sea el momento en que el gobierno esté en su mayor popularidad. Es más, creo que tiene una imagen bastante desgastada y lamentablemente muchas veces las consultas no se juzgan por las preguntas en sí, sino más bien como un referendo de la popularidad o gestión de los gobiernos. Sin embargo, si hay una campaña adecuada y se ciudadaniza la consulta, es una posibilidad para que hagamos algunas reformas parciales que no son lo que quisiéramos a fondo sobre el sistema político, pero que son importantes y hay que darles una oportunidad. Ahora bien, ¿cuáles son los problemas más graves ciudadanos? El primero es la inseguridad. El segundo es un problema económico. En el país no hay empleo, no hay inversión, y esto va ligado a la inseguridad, porque aquellos jóvenes que no tienen ni trabajo ni estudian, pues son la carne de cañón para lo que hemos visto, la toma del narcotráfico de nuestro país. Y el tercero, hay problemas sociales importantes ligados a la salud, a la seguridad social, que también deberían ser analizados, porque esos son como unas bombas de tiempo que nos va a pasar como con la inseguridad. Estaba ahí, cuando ya nos explotó en la cara, no sabemos qué hacer. En la consulta creo que hay un tratamiento o un intento por lo menos de tratarlo de la seguridad. Si es lo óptimo, eso estará por verse. Creo que la pregunta sobre si las Fuerzas Armadas deben coordinar con la policía es algo que la ciudadanía pide, aunque los resultados no siempre sean los deseados, porque son dos instituciones con enfoques diferentes. Pero creo que gracias a, si se aprueba esta pregunta, que debería aprobarse, tendríamos por lo menos evitaríamos esto de los estados de excepción, que siempre es un parche, en lugar de ir ya trabajando para las realidades de los problemas internacionales y nacionales en los que está imbuido el país. El combate al crimen transnacional, pues es una guerra, y por eso necesitamos que las fuerzas coordinen. Luego, ¿quién puede estar en desacuerdo que extraditen a los capos del narcotráfico y de trata de personas que cometen crímenes transnacionales? Porque aquí en el Ecuador, desafortunadamente, por las razones múltiples y los análisis que se han hecho, ellos desde la cárcel siguen manejando a sus organizaciones mafiosas. Es importante también la reforma a la fiscalía, aunque la fiscal tenga reparos, porque la fiscalía sí necesita de autonomía para hacer mejor su trabajo. Ese también es un pedido eterno. Y luego hay dos preguntas políticas que están ligadas de alguna manera a la seguridad, que es la composición del Congreso y
la fragmentación de los movimientos políticos, lo que permite que dineros sucios del narcotráfico ingresen a la política. Es un hecho que tenemos una narcopolítica y no sé, y eso habría que analizar más a fondo, si las reformas planteadas, la disminución de los asambleístas y también obligar a los movimientos políticos a hacer partidos y tener mayores exigencias, eso mejore la calidad de nuestros legisladores. Estoy seguro que no. Finalmente, creo que es vital quitarle al Consejo de Participación Ciudadana, institución que nunca debió existir, la posibilidad de nominar a los entes de control. Doctora, desde esa perspectiva, creo que son preguntas que el gobierno necesita promoverlas. Y aunque ha dejado temas tan importantes como la seguridad social y el empleo, por lo menos esta es una ventana de esperanza para algún cambio y también para que se recomponga el gobierno. Entonces, en su opinión, prácticamente estas preguntas son entendibles por la población y efectivamente sí van dirigidas o están enfocadas desde el punto de vista ciudadano. Es decir, ¿quién va a decir que no a una extradición? ¿Quién va a decir que no a una reducción de asambleístas? ¿Quién va a decir que no al tema justamente que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía? Entonces, desde ese concepto, ¿usted está de acuerdo con que las preguntas hayan sido tocadas de esta manera? Me parece que sí. Ahora hay que recordar la historia un poco. Cuando el ingeniero León Febres Cordero hizo una consulta popular en que decía de la independencia y la libertad, mayoritariamente votaron porque no queríamos la independencia y la libertad. O sea, también hay que ver cómo se promociona la consulta, porque si bien las preguntas son obvias y nadie en su sentido común y sano juicio podría estar en contra, el desapego por el gobierno le puede ser un tiro en el pie. Es decir, probablemente por el momento político que atraviesa el gobierno no serían adecuadas hacerlas en estos momentos. Pero siempre hay ocasiones que es inadecuado y por eso no se hace nunca. Entonces, preferible tarde a nunca y correr el riesgo y que la ciudadanía aportemos desde el área que nos corresponda para promover que esta no es un referendo al gobierno del señor Lazo, sino que es una necesidad urgente porque el país no puede seguir como está y este es solo un principio de reforma. Clarísimo, doctor. Le doy paso a Javier Segarra que tiene unas preguntas para usted. Adelante, Javier. Está en la sala de redacción. Adelante, Javier. Gracias, Jaime. Estimada Patricia, buenos días, un gusto saludarla. La verdad que sí, no es el momento, yo creo, para una consulta popular, porque cuidado es manejada políticamente y como usted bien señala, si es que no promociona bien la consulta, el gobierno podría sentir una adversidad al resultado final de lo que plantean las preguntas. Si eso o lo manejan bien o lo manejan bien, no hay otra. Sí, es la última oportunidad, como digo, que tiene el gobierno para dar un giro de timón a un gobierno que, habiendo tenido un éxito inicial por errores propios del mismo gobierno, ha perdido credibilidad y entonces necesita alguien comparable incluso como cuando perdió la primera vuelta y cómo él se rehizo en la segunda, pues necesita de esas estrategias para convencer a la mayoría de que no es un referendo a su gestión, sino que son los cambios que el país necesita y que él se comprometió a hacerlos. ¿Esta consulta debió ser 5 de febrero como está planteada o en otra fecha? Bueno, sería tal vez a lo mejor para que no se contamine tanto, porque igual se va a contaminar, que fuera un poco antes como está planteando el gobierno. Pero igual le harán campaña en contra los que están pensando en las elecciones seccionales. Gracias de mi parte, estimada Patricia. En el panel continúan con más. Son las
9 de la mañana con 38 minutos. Qué gusto enorme, doctor, es Alberto Quintana. ¿Cómo le va? Oiga, hola, Alberto, mucho gusto. Igualmente. Muchas gracias por la entrevista. Siempre es tan placentero hablar con usted, ¿no? Ahora, lo importante de aquí en adelante, ya nosotros advertíamos, ¿no?, que a partir de ayer arrancaba ya este espacio que es como para el análisis, para la sociabilización, para el debate incluso que debe generarse en torno a este tema. ¿Qué capacidades nota usted en el oficialismo, en la esfera gubernamental, como para poder ir y precisamente acrecentar, darle vida a este debate en momentos en que, por otro lado, la gente va a estar enfocada ahorita en la pre-campaña, luego en la campaña, pero no olvidemos también los otros temas que se salen hasta de lo político, y me refiero al desarrollo del Mundial. Usted sabe que cada 4 años, por esta época, y cuando se va a realizar un Mundial de Fútbol, más aún con las expectativas de nuestra selección, concentramos nuestra atención en aquello. ¿Cómo desde su perspectiva debería moverse el gobierno, moverse el régimen para darle impulso a lo importante? Porque en eso coincidimos totalmente. Es importante el tema de la consulta. Yo creo que debe aprovechar todos los recursos que tiene, inclusive el mismo Mundial, para promocionar que esta es una consulta ciudadana, que no es un referéndum del gobierno, y que con esto pondremos las piedras primeras para cambios vitales en la seguridad y en la gobernabilidad de alguna manera, en la relación Congreso, Asamblea y Ejecutivo, que hemos visto que es terrible y que es un obstaculizante para cualquier avance del país. Porque aquí ganan las elecciones y gobiernan desde el Congreso. Y eso no es correcto. No es correcto. Y entonces todo esto, con hábiles estrategias, con hábiles... yo sí creo que el gobierno debe tener un especialista, consultor político que oriente este importante proceso, y que debe ser alguien hay ecuatorianos muy buenos que asesoran desde el extranjero, pero que se enfoque en cómo llegar con un mensaje a los electores y cómo alejarse de que esto es un voto a favor o en contra del gobierno. Claro. Esa debería ser la estrategia. Claro, y suena complicado, ¿no? Porque si uno ve, son muchos factores en contra que podría tener el régimen, ¿no? Pero justamente si hay esas posibilidades con una buena estrategia de revertir el asunto, ¿no? Incluido esto que decimos, ¿no? Mencionábamos lo del Mundial. Y sobre todo yo creo que si se conceptualiza aquello de la ciudadanización, de la consulta, por ahí podría ir un poquito, pues, esa estrategia, ¿no? Para que llegue y que la gente se sienta parte, incluso admitiendo que no está todo lo que se quiere, no están todas las aspiraciones, ni tampoco la consulta se la diseña para solucionarnos los problemas del día a día, porque eso también tenemos que estar bien claros, ¿no? Porque generar una falsa expectativa de que tenemos la consulta el 5 y el 6 están solucionados los problemas, me refiero al mes de febrero del año próximo, pues también sería una falacia, ¿no? Claro, ese es el problema, que aquí pensamos que todo el mundo es mandrake, pero sí se necesita una buena comunicación y que se entienda que esto es las bases para construir un mejor edificio y que no está todo lo que desearíamos, pero que las reformas graduales que involucran a una gran mayoría tienen más posibilidades de sobrevivir en el tiempo, son un hecho. Miren lo que ha acontecido en Chile. O sea, la gente que vivió un largo periodo de una relativa estabilidad a través del consenso de los sectores de centro izquierda
logró rechazar todas estas ideas iluminadas de todos estos izquierdistas de extremo que creyeron que solo de ellos era el país. Es impresionante lo que ha ocurrido en Chile y ojalá nosotros también aprenderíamos de esos procesos. De que para Latinoamérica. Sí, porque las ideas de iluminados solo traen sangre y tragedia y autoritarismo, como está el caso. Tenemos los ejemplos, sino que nadie aprende en ejemplo ajeno. Sí, lamentablemente, aquí en el continente tenemos muchísimo. Nicaragua, Venezuela, Cuba, solamente por tocar la trilogía trágica. Permítame que Eduardo Mendoza Paladines, en la parte final de esta importante entrevista con la directora general de uno de los magazines, una de las revistas más importantes, más influyentes en materia política de nuestro país, la revista Vistazo. Eduardo. Yo diría que la más. La más, Pati, buenos días, gusto de saludarla. Buenos días, Eduardo, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto saludarla y compartir con usted, como una mujer talentosa y profesional y periodista, estos aspectos. Ayer me decía una expresidenta de la Asamblea, me dice, ahora los periodistas preguntan y se contestan, porque habíamos invitado a Carlos Rojas y a Alfonso Espinosa, y hoy usted. Pero es que el devenir corresponde, si se va a ciudadanizar la campaña de la consulta, es que la tiene que contestar no los políticos, sino los tiene que contestar la gente y los que hacemos opinión, que somos nada más y nada menos que los periodistas que los representamos, porque con ellos es que conversan nosotros, percibimos a la gente, la sentimos en el día a día y transmitimos a la gente y a nuestras audiencias sus inquietudes. Con ese concepto yo coincido plenamente, y Jaime Velázquez coincidió conmigo. La consulta se tenía que hacer. Alfonso decía algo interesante, Espinosa, es como el último espacio que le queda. La consulta, usted se recordará, estuvimos en alguna reunión juntos, era para la primera semana de mayo, vino lo de junio de los indígenas, es decir, se ha ido postergando, pero es necesaria hacerla, por lo que sea, le da al gobierno discurso, le da frescura al gobierno y le pone a la gente a pensar, como bien dice Alberto, que hay otras cosas más allá de las cosas, de todo lo malo que aparente y no aparente, lo que sucede en realidad y lo que nos hacen creer las redes también, porque las dos juegan en contra de todo. Este es el mundo en que vivimos hoy, de la comunicación y de la vida misma. En ese contexto, Patricia, se trata de una pregunta concreta que le quiero, que cuando le quitamos las funciones, usted sabe que nosotros participamos directamente, creemos que debe desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana. Estuvimos apoyando el Comité de Reinstitucionalización, pero tendríamos que ir a una enmienda constitucional o una constituyente, lo que no cabe en este momento. Quitarle las funciones en lo que corresponda. Quizás yo decía, debimos haber en la consulta indicado también de lograr un Senado para que no sea la Asamblea la que lo elija, sino un Senado con gente calificada, con probidad moral más que nada, lo elija. No se ha hecho, ok. Pero cuando le quitamos las funciones, yo coincido con usted, por lo menos estamos logrando algo de lo que no se logró. Pero hay una pregunta que mucha gente dice, pero ¿qué tiene que ver? Y es en el tema verde, en el tema de la ecología y esto. ¿Cómo ve usted esa pregunta, Patricia? A mí me parece que es al lugar totalmente y va a dar mucha simpatía porque es una pregunta fresca y moderna, ¿no le parece? Me parece que sí, es una manera también de entrar en contacto con los problemas y la agenda que tienen los jóvenes. Entonces, me parece que es una pregunta fresca, es una pregunta pertinente, porque si no nos damos cuenta que el cambio climático está aquí, bueno, estamos en otro partido. O sea, vemos la era de los calores, los incendios, y seguimos destruyendo el medio ambiente. Entonces sí se necesita pensar en el futuro y en lo que les queda a las futuras generaciones. O sea, hacer conciencia de que
el cambio climático es una realidad y que nosotros que hemos tenido los dones de la naturaleza, por lo menos los debemos cuidar, ¿no? Y Sí, ser más exigentes cuando hablamos de minería, de atentar contra los recursos hídricos y de premiar a quienes trabajan en esa misión silenciosa de proteger los bosques, de proteger el medio ambiente en definitiva. Entonces sí me parece que la pregunta esa va a ganarle al presidente el respaldo, sobre todo de nuevas generaciones que no están tan en quién esté en el Congreso, los millennials y los centennials, por ejemplo, viven otras realidades que los que estamos, que los que se nos dicen baby boomers, que somos los que hemos estado somos baby boomers, sí, señor. Somos más en el rígidos. país y que en pocas palabras somos los responsables de no dejar un mundo mejor. Correcto. Mire, coincidimos, Alberto Quintana coincide con nuestras expresiones respecto a esa pregunta. Tiene mucho que ver. Ahora, respecto a las extradiciones, muchos penalistas dicen que eso está prohibido, que no hay camino, y advierten que podría traer consigo una serie de complicaciones como pasó en su momento en Colombia, en los 80, que podrían venir algún tipo de amenazas, etcétera. Y entonces mi pregunta para ustedes, Patricia, no obstante, esa pregunta hay que llevarla adelante porque tiene mucha simpatía de la gente se identifica con la pregunta. Y veo algo más, no sé si usted lo ve, lo decíamos con Jaime, hay en el Ecuador esta serie de que palo porque bogas, palo porque no bogas, o sea, una iniciativa nunca va a dar gusto a todos, pero hay que llevarla adelante porque de alguna manera es lo que se ofreció en campaña y le repito, le va a dar frescura al gobierno, le va a dar discurso al gobierno y a la gente que pensar, porque todo este ejercicio que estamos haciendo para que la gente aplique la lógica formal cuando opinamos y hablamos de esto, para que la gente aplique la lógica formal y de esa forma puedan ellos hacer sus propias conclusiones, le sirve al Ecuador, ¿no le parece, Patricia? Estoy completamente de acuerdo y estoy completamente de acuerdo con la extradición y estuve leyendo los argumentos que presenta en el gobierno para justificar el proceso de extradición y citando como fuente la ONU y por qué es importante que los crímenes transnacionales sean juzgados y sancionados por quienes tienen los recursos, el poderío para hacerlos cumplir. Porque los países lamentablemente latinoamericanos hemos sido un fracaso en términos de poner tras las rejas a los capos de la droga, del narcotráfico, de la trata de personas. México, por ejemplo, se ha visto más nacionalistas que ellos, muy difícil de encontrar, y sin embargo son autores de teorías de doctrinas, de no intervención, y han sido abanderados de la causa de que los mexicanos resuelven lo mexicano, pero no han podido resolver lo de los narcos y los han mandado al Chapo, a Caro Quintero y Colombia no hubiera tenido tantos años de tanto vandalismo tan profundo como tuvo con la era de Pablo Escobar si hubieran aceptado la extradición. Porque finalmente en Colombia todavía hay nuevos carteles, porque siempre uno se lleva un capo y hay el sucesor. Pero creo que el cartel del norte no tiene la comparación lo que en su época tuvieron el cartel de Cali, que terminaron en Estados Unidos. Acá murió recientemente Rodríguez Orejuela.
Carlos Leder, en fin, para los países con institucionalidades tan débiles como las nuestras, donde es todo tan comprable y se necesita esa ayuda internacional en este combate al narcotráfico, ¿no? En efecto. Entonces yo sí creo que ojalá la Corte, que es muy garantista, encuentre la argumentación del gobierno aceptable para que podamos votar sobre esa pregunta. Le agradezco mucho, querida Patricia. Siempre es un gusto saludarla. Gracias por atendernos y seguiremos conversando. Tenga usted un buen día. Muchísimas Patricia. gracias por la invitación y gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias por estar en I99 y en el programa Diálogo. Era Patricia Estupiñán de Burbano, directora de la revista Vistazo, la revista más política del Ecuador, la número 1, y además de eso una querida amiga y talentosa mujer política y periodista. Un abrazo, Pati. Buenos días.